De la oscuridad emergen los dedos espectrales de lo desconocido, lo curioso y lo extraño. Estos apéndices no tienen otro propósito más que atraernos hacia un abismo amenazante, uno que nos obliga a resignarnos a los ecos inquietantes de misterios que nunca serán resueltos. Número 20. Globos en el mar plantean un enigma, decía el titular de un artículo de periódico de 1967. Implicaba algo infantil. Los globos siempre se han asociado con payasos, ferias y celebraciones. ¿Pero por qué le importaría tanto a los medios que una decoración de fiesta de cumpleaños estuviera en el océano? Eso es porque el descubrimiento de los globos ocurrió en una época peligrosa, cuando cualquier artefacto podía ser confundido con un arma. Después de todo, era la época de la Guerra Fría. Era el 29 de junio cuando se vio algo flotando en el agua del océano Atlántico. Era una caja, no más grande que una caja de pan. Al descubrirla frente a la costa de Florida, cerca de Hallandale, las tensiones surgieron de inmediato. Se había difundido la noticia de que los lazos diplomáticos entre la Unión Soviética y Cuba se habían fortalecido, lo que representaba una amenaza mayor para Estados Unidos. Así que cuando se avistó la caja flotando en el agua, la Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar. Sus sospechas se confirmaron de inmediato cuando encontraron que la caja tenía el sello, propiedad de la URSS. Sin embargo, la dirección indicaba que el origen del objeto era el Instituto de Recursos Minerales de Cuba. Con sumo cuidado, la caja fue sacada del agua y se estaban llevando a cabo más investigaciones en la oficina. Lentamente y con cuidado, la caja fue abierta y dentro había algo realmente desconcertante. Un enigma, tal como lo había sugerido el titular. 7 globos amarillos yacían dentro de la caja, cada uno con un tapón de goma negro adherido. Inmediatamente, esto se consideró extraño y posiblemente ominoso, pero aún surgirían más preguntas. Cuando las autoridades examinaron la caja más de cerca, encontraron una indicación del peso. El peso total del paquete era de 50 kilogramos, o aproximadamente 110 libras. Sin embargo, cuando la pesaron, solo sumaba 13.6 kilogramos, o 30 libras. Se había perdido una cantidad significativa de peso. ¿A dónde se fue el resto? Pronto se determinó que la caja había estado flotando en las aguas hasta por 8 semanas, supuestamente enviada desde Leningrado, Rusia. La cantidad de tiempo que la caja estuvo a la deriva pudo haber permitido que el aire del globo se escapara. La sugerencia de que los globos alguna vez estuvieron llenos planteaba un misterio. En la habitación donde estaba la caja, los oficiales se habían reunido alrededor y se expresó en voz alta una idea inquietante. ¿Y si los globos estuvieran llenos de un gas tóxico? Esta sugerencia, por supuesto, no estaba fuera de lo posible. La era de la Guerra Fría fue violenta y cualquier medio de destrucción total habría sido explorado por cualquiera de las partes involucradas. No sería ninguna sorpresa que se recurriera a la guerra bioquímica. El inquietante concepto fue explorado a fondo y no se encontraron indicios de venenos o toxinas en los propios globos y habían estado flotando durante bastante tiempo. Ninguna zona costera reportó indicios de que el aire estuviera envenenado, pero la aparición de síntomas pudo haber pasado desapercibida o haberse confundido con un resfriado común. Sin evidencia que sugiriera una narrativa sólida, los 7 globos amarillos fueron archivados, esperando más pruebas que pudieran ofrecer algún tipo de explicación. Mientras tanto, a unos 200 kilómetros de distancia en Maratón, se descubrió a la deriva una segunda caja, idéntica a la primera. El miedo había regresado. Se llamó a científicos para investigar el asunto y determinaron que el contenido que llenaba los globos en la primera caja no era más que aire, lo que solo profundizó aún más el misterio. A pesar de extensas investigaciones y solicitudes de información, nunca se encontró una explicación, dejando los 7 globos amarillos de la Unión Soviética como un enigma ominoso. Número 19. La extraña historia de los Tazadai comienza en la isla de Mindanao, en la apartada provincia de Cotabato del Sur. Fue en 1971 cuando el nombre Tazadai apareció por primera vez, aunque su descubrimiento supuestamente había ocurrido algunos años antes. Fue solo ese año cuando el cazador local de Fal, que había estado cazando en el bosque de Cotabato del Sur, llevó unas noticias extrañas a Manuel Elizalde. Elizalde, el jefe de Panamant, la agencia gubernamental filipina dedicada a proteger a las minorías culturales del país, quedó desconcertado pero intrigado por la información que de Fal le había traído. Le contó al funcionario que algunos años antes, mientras cazaba, se había encontrado con un grupo misterioso que vivía de manera primitiva.
Después de establecer contacto con el supuesto grupo, The Fall se convirtió en su único medio de comunicación con el mundo exterior. El interés creció rápidamente y Elizalde ordenó que se organizara una reunión con esta sociedad aislada, ansioso por aprender más sobre sus orígenes y cultura. Así que The Fall hizo exactamente eso, y el 7 de junio, el funcionario fue presentado formalmente a los Tazadey. Supuestamente, el grupo consistía de 27 personas, repartidas en 6 familias estables. Vivían dentro de las cuevas, en lo profundo de la selva de Mindanao, llevando un estilo de vida de recolectores. Su tecnología era similar a la de la Edad de Piedra, lo que llevó a Elizalde a creer que eran los últimos sobrevivientes de la era de la Edad de Piedra, completamente ajenos a la modernidad. Cualquier herramienta que tenían estaba hecha de madera y piedra. No tenían agricultura, ni habilidades de caza, ni armas para la guerra. Después de la reunión, Elizalde publicaría sus hallazgos, describiendo a este misterioso grupo como pacífico, sin medios ni palabras para la guerra o las armas. No albergaban hostilidad y vivían aislados. Ese año, el descubrimiento de los Tazadey fue opacado por la guerra de Vietnam que seguía en curso. Las imágenes de violencia y los titulares que sugerían nuevas muertes dominaban los periódicos. Pero para National Geographic, este descubrimiento dominaría sus propios titulares. Un reportaje de portada de 32 páginas en la revista National Geographic y un documental se publicaron un año después. Hablaba de los Tazadey, el encuentro y su cultura primitiva. Por supuesto, al hacerse pública la información, nadie iba a dejar a la sociedad de la Edad de Piedra a su suerte. Supuestamente, celebridades como Charles Lindbergh y Gina Lollobrigida se dirigieron a los bosques, esperando poder ver al enigmático grupo. Fotógrafos y periodistas también invadieron las selvas, informando, fotografiando y perturbando el entorno. Luego llegaron los 11 antropólogos, ninguno de los cuales se quedaría por más de 6 semanas a la vez. El acceso estaba siendo controlado por Elizalde, quien buscaba proteger el hallazgo mientras seguía obteniendo ganancias de él. Luego, tan repentinamente como aparecieron, los Tazadey desaparecieron. En 1976 se impuso una prohibición a todas las visitas al pueblo del bosque. Fue instituida por el presidente Marcos. Durante los siguientes 10 años, cesaría toda información sobre los Tazadey. La mayoría de la gente empezó a olvidar las historias extrañas que habían escuchado, y el concepto de una sociedad de la Edad de Piedra se perdió de vista. En 1986, la revolución del poder popular derrocó al presidente, permitiendo nuevamente el acceso a la tribu Tazadey. Al investigar, la tribu ya no estaba, y se encontró a sus miembros viviendo entre las comunidades locales, lo que llevó a los antropólogos a declarar que los Tazadey eran un engaño. Pero el lingüista estadounidense Lawrence Reed pasó después 10 meses con los Tazadey, descubriendo que realmente estaban aislados, con prácticas agrícolas únicas y un dialecto distinto. Él teorizó que su aislamiento fue de al menos 150 años, no 1000, y que su idioma estaba relacionado con el manobo. Elizalde, quien había huido, regresó e incluso ayudó a los Tazadey a ganar una demanda contra profesores que los calificaron de fraude, dejando la verdad sobre la tribu como un misterio. Número 18. En 2007, un tipo diferente de misterio dominó los titulares internacionales, con las islas del Canal a la vanguardia. Era el 23 de abril cuando Ray Boyer, un piloto de las islas del Canal del Reino Unido, abordó el Treelander. Salía en un vuelo de rutina desde Southampton y estaba en ruta hacia Alderney, la zona más al norte de la isla. Cuando el vuelo 4 despegó esa tarde, todo parecía estar en orden. Sin embargo, unos minutos después, la sensación de tranquilidad comenzó a desvanecerse cuando Ray y 5 de sus pasajeros vieron algo inexplicable. El avión estaba a solo 30 millas de la isla y a 4.000 pies de altura cuando lo vieron. A solo 40 millas al oeste de Alderney flotaba una nave de forma extraña. Era larga, delgada y puntiaguda, con un color amarillo brillante que resaltaba contra el azul del océano. Este extraño vehículo estaba inmóvil a 2.000 pies en el cielo. Al principio, Ray pensó que estaba mucho más cerca de su avión, a no más de 10 millas. Sin embargo, una vez que determinó qué tan lejos estaba, las verdaderas proporciones del objeto se manifestaron y era enorme. Ray y sus pasajeros sugirieron que era significativamente más grande que un 737, afirmando que debía medir 1 milla de ancho. Sin embargo, eso no fue todo lo que Ray y sus pasajeros vieron. Mientras continuaban volando junto a la extraña nave, algo más llamó su atención.
Cuando se acercaban a Alderney, vieron un segundo objeto idéntico al primero cerca de ahí. Esta vez flotaba sobre Guernsey, pero solo permaneció visible durante 9 minutos. Preocupado por lo que estaba viendo, Ray se comunicó con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Jersey. Increíblemente, Ray no fue el único que llamó para reportar 1 o 2 naves misteriosas. Patrick Patterson, otro piloto que iba en dirección opuesta, había visto lo mismo. El piloto venía de Blue Islands y se dirigía a Jersey al mismo tiempo. Mientras pasaba por Sark, pasó junto al extraño objeto que flotaba a su izquierda. Él describió la nave como delgada, amarilla y parecida a un disco compacto. También estaba exactamente en el mismo lugar donde Ray la había visto momentos antes. La historia se volvió aún más extraña cuando personas en tierra comenzaron a reportar lo mismo. La radio BBC de Guernsey informó que 2 residentes de Sark habían visto 2 objetos amarillos increíblemente brillantes suspendidos en el cielo. El control de tráfico aéreo también rastreó estos objetos en el radar durante 55 minutos antes de que desaparecieran. A pesar de las investigaciones realizadas un año después, el informe científico de 2008 no encontró actividad militar ni experimentos en la zona, y afirmaron que el control de tráfico aéreo de las islas del canal ahora no tenía conocimiento de los objetos. Los expertos no pudieron identificar los objetos, teorizando explicaciones algo plausibles como parhelios o reflejos del sol. Pero en última instancia, los ovnis del Canal de la Mancha siguen sin explicación. Número 17. Paul Harley era un hombre de familia. Tenía una esposa, 3 hijos y nietos. En 2014, él trabajaba como soldador de vías férreas, manteniendo a su familia. En los años previos, quien entonces tenía 53 años, había desaparecido en numerosas ocasiones. Se decía que sufría problemas de salud mental, lo que lo llevaba a irse de repente, pero siempre lo encontraban rápidamente y su familia, que lo amaba y cuidaba, le ofrecía apoyo. Sin embargo, un domingo, la vida de la familia Harley cambiaría para siempre. Era el 28 de septiembre de 2014, cuando Paul se alejó de su casa en la avenida Whiteford en Dumbarton. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El hombre decidió no llevarse su teléfono móvil, tarjetas bancarias, ni llaves de la casa como lo había hecho antes. Una vez que la familia se dio cuenta de que no iba a regresar, denunciaron la desaparición de Paul ante la policía. Se llevaron a cabo investigaciones, pero el hombre desaparecido también era un adulto que se fue por su propia voluntad. No había mucho que pudieran hacer para encontrar a alguien que simplemente no quería ser encontrado. Las esperanzas de localizar a Paul comenzaron a desvanecerse a medida que pasaban los meses. Aún así, estaban desesperados por averiguar qué había pasado. Creyendo que su padre nunca los dejaría atrás, los hijos hicieron todo lo posible por descubrir el misterio. Su búsqueda de respuestas incluyó el uso de detectives privados, llamados al público e incluso psíquicos. La familia no creía en los psíquicos, pero estaban decididos a utilizar cualquier recurso disponible para ellos. Algunos de esos videntes afirmaron que él, cito, se había ido, y otros sugirieron que estaba en el agua. Nadie pudo determinar dónde estaba ni la naturaleza de su destino. La búsqueda fue calificada como una pesadilla por sus hijos, quienes quedaron desconsolados ante la falta de revelaciones. Los meses se convirtieron en años, y pronto el último fragmento de esperanza desapareció. Paul Harley estaba desaparecido y no quería ser encontrado. Los años pasaron lentamente sin nueva información, sin avistamientos y sin cuerpo. Entonces sucedió algo extraño. En 2021 comenzó a circular una foto que provenía de Glasgow. La foto era de un hombre vestido con ropa abrigadora, sentado en la nieve mientras caían copos a su alrededor, y aunque no podían ver su rostro, la esperanza de la familia de Paul se reavivó. La organización benéfica de Glasgow ofreció refugio a un hombre sin hogar en 2018, cuya foto circuló y se creía que era Paul Harley, desaparecido desde 2014. Su familia viajó a Glasgow, solo para descubrir que la foto era antigua. A pesar de posibles avistamientos, un promotor de la campaña afirmó que el hombre de la foto no quería ser encontrado, pero no pudo confirmar si era Paul. Paul desapareció días antes de una mudanza planeada, haciendo que su desaparición fuera aún más desconcertante. Número 16. En 2019, el avance de una crisis cada vez mayor, el inicio de la pandemia, dominó los titulares de las noticias. Para México, sin embargo, el miedo que estaban experimentando era muy diferente. Algo verdaderamente siniestro había salido a las calles, acechando en las sombras y aterrorizando a los ciudadanos. Los habitantes de Cojeda, en el municipio de Chiapas, se quedaron sin dormir, asomándose por sus ventanas y temblando ante cualquier ruido.
El pueblo tenía demasiado miedo para salir de sus casas después del anochecer. Creían que había alguien, algo acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Lo que hacía que esta situación misteriosa fuera aún más aterradora era que se creía que el acechador no era humano, sino algo de origen sobrenatural. Reportes independientes comenzaron a llegar a la comisaría y los oficiales se vieron obligados a emitir advertencias públicas, lo que desataría el pánico entre los residentes. Las descripciones de la criatura afirmaban que medía casi 2 metros, emitía un olor desagradable, era inmune a las balas y podía saltar casi 3 metros en el aire. Los reportes estaban describiendo a un hombre lobo en Cojeda. Por la noche, los residentes podían escuchar su aullido e incluso algunos se habían encontrado cara a cara con él, dejándolos pálidos del susto. Los habitantes habían visto a la criatura oscura caminando por los tejados y casas vecinas. Observaban con miedo desde sus ventanas, parcialmente ocultos y esperando que la bestia no los viera. También empezaron a aparecer pruebas físicas de la criatura. Tomaban la forma de huellas de patas alargadas y marcas de arañazos inexplicables que se hundían profundamente en la tierra dura. Tan real era la creencia de que un hombre lobo rondaba las calles que, en la oscuridad de la noche, se escuchaban disparos de armas de fuego. Algunos valientes residentes estaban luchando contra el ser mientras generaban aún más pánico en la comunidad. Un pastor de la iglesia local incluso le indicó a la gente que colocara velas fuera de sus casas, creyendo que eso les traería paz y ahuyentaría a esta entidad misteriosa. La policía investigó los crecientes reportes de hombres lobo en el área de Agua G, en Cojeda, encontrando huellas aisladas con pasos de 3 metros, más grandes que los de un humano. Al reconocer el peligro, la policía investigó activamente. En abril de 2020, 3 oficiales en Barrio Nuevo respondieron a aullidos y avistamientos de hombres lobo. Presenciaron a una criatura que saltó una cerca de casi 2 metros y caminó sobre los techos, confirmando los reportes de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de grabaciones e imágenes del hombre lobo de Cojeda generó escepticismo. Sin pruebas físicas en forma de una fotografía, la existencia de los hombres lobo quedó como un misterio. Pronto surgieron explicaciones locales, que iban desde jaguares y ocelotes hasta murciélagos y búhos, y algunos sugerían que los testigos simplemente estaban confundidos por la oscuridad. El hombre lobo de Chiapas estaba condenado a seguir siendo un misterio. ¿Fue histeria colectiva? ¿Un animal local? ¿O fue algo más siniestro? ¿Una criatura del folclore y el miedo? Número 15. ¿Qué fue lo que realmente se estrelló en Virginia, Brasil? Esta es la pregunta que se volvió el tema de conversación en 1996, durante el incidente de Virginia, el propio Roswell de Brasil, que dejó a la comunidad preocupada y buscando respuestas que nunca encontrarían. ¿La ciudad? En Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Tenía 100.000 habitantes. Y una parte significativa de ellos comenzó a hacer afirmaciones extrañas, lo que llevó a una amplia cobertura mediática y a una investigación exhaustiva. Todo comenzó el 13 de enero de 1996, cuando Carlos de Souza se dirigía a Minas Gerais desde São Paulo. Tenía la intención de reunirse con unos amigos por el día, tenían planes de volar en algunos aviones. Sin embargo, durante el viaje, Carlos sería testigo de un evento inexplicable. Vio un extraño objeto con forma de cigarro que se dirigía directamente hacia él. No pudo averiguar qué era, pero la parte trasera había sufrido daños considerables. Para él, parecía como si le hubieran disparado. El objeto estaba a 300 metros sobre el suelo y estaba perdiendo altitud rápidamente. Justo antes de llegar a la carretera, Carlos observó cómo hizo un giro completo repentino, volando en dirección opuesta, deslizándose momentáneamente y luego estrellándose directamente contra el suelo. Carlos se detuvo y se dirigió al lugar donde vio que el ovni cayó. Descubrió que se había estrellado cerca de una casa blanca. Estaba filtrando un químico que quemó 40 metros de pasto. El objeto que había visto tenía el tamaño de un autobús escolar y ahora tenía escombros esparcidos a su alrededor mientras yacía incrustado en la tierra. Carlos detectó un olor a amoníaco y encontró unos extraños escombros parecidos a una lámina que se autorreformaba. El ejército llegó y le ordenó que se alejara. Una semana después, unos estudiantes vieron a una criatura cerca de un gimnasio, pero el ejército bloqueó rápidamente la zona. Esa misma tarde, un grupo de 3 mujeres proclamó haber visto a una criatura bípeda de origen extraterrestre. Estaba agachada en un pequeño terreno abandonado en la ciudad. Medía 1,5 metros de altura y tenía una cabeza grande. Afirmaron que era delgada, con piel marrón y aceitosa. El día terminaría con varios avistamientos extraterrestres inexplicables y al menos un reporte de ovni.
La extraña y angustiante experiencia sigue sin explicación y continúa inquietando a quienes la escuchan. Número 14. Suehiko Kyuchi llevó una vida interesante, fue escritor y cazador de cometas, y descubrió 4 cometas en su vida. Uno de esos cometas incluso fue nombrado en su honor. Tratar de encontrar estos objetos celestes no es fácil, ya que emiten menos luz que las estrellas. Kyuchi fue considerado, por lo tanto, un gran cazador de bolas de nieve cósmicas. Pero hubo algo aún más notable que llevó a este individuo a la infamia. Un misterio tan extraño que los científicos aún siguen desconcertados por su historia. Su historia comenzó en 1977, cuando tenía 22 años y trabajaba en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Como despachador de vuelos, supervisaba el control de operaciones aeronáuticas, específicamente para la base aérea de Hyakuryu en Omitama, Ibaraki. Una noche, mientras estaba en el trabajo, Kyuchi fue invadido por un dolor intenso que se irradiaba desde su abdomen. Sus compañeros de trabajo fueron alertados rápidamente y lo llevaron de inmediato al hospital. En el hospital, a Kyuchi le diagnosticaron una obstrucción duodenal. Esta condición puede ser fatal, un síntoma que el joven no podría evitar. Después de varios minutos intentando reanimarlo, lo declararon muerto. Y eso fue todo. Los doctores se quitaron sus batas y comenzaron los preparativos para el cuerpo. 30 minutos después, el personal del hospital ya había vuelto a sus rutinas habituales. Entonces sucedió algo realmente inexplicable. Kyuchi despertó. Fue revivido como si estuviera en un sueño profundo, pero no lo estaba. Varios doctores estuvieron presentes en el momento de su fallecimiento y sus esfuerzos por revivirlo fueron en vano. Aunque muchos esperarían que Kyuchi, después de haber estado ausente tanto tiempo, tuviera algún grado de daño cerebral u otros problemas de salud, estaba perfectamente bien, excepto que tuvo un encuentro bastante extraño durante su casi eterno descanso. Al llegar en completa oscuridad, Kyuchi vio una luz a lo lejos. Esa luz resultó ser un túnel al que se sintió inexplicablemente atraído. Al entrar, fue transportado a un nuevo paisaje, llena de flores y un prado exuberante y floreciente. Lo más increíble es que Kyuchi afirmó sentir plenamente su cuerpo. Caminó descalzo y podía sentir la tierra y el pasto bajo sus pies. Pronto descubrió un río con un bote que flotaba en él. Se subió y usó sus manos para remar, una actividad extenuante que lo dejó agotado cuando llegó al otro lado. Cuando llegó a la orilla, Kyuchi se dio cuenta de que no estaba solo. Ya 5 desconocidos se le acercaban, uno de los cuales le preguntó por qué estaba ahí. El hombre estaba tan sorprendido que no pudo hablar y él mismo no sabía la respuesta. La mujer del grupo lo llevaría a una montaña y fue ahí donde descubrió quiénes eran esos desconocidos. Eran su primo fallecido y sus abuelos. Tras esta revelación, Kyuchi se encontró con un rostro en la montaña que le dijo algo que no podía recordar. Momentos después, Kyuchi despertó en el hospital. Supuestamente podía sentir que su respiración y su corazón se habían detenido, pero aún no había regresado a su cuerpo físico. Su familia, que lo rodeaba con las mejillas llenas de lágrimas, no podía escuchar ni una palabra de lo que decía. Kyuchi incluso siguió a su madre fuera de la habitación y la escuchó hablar con sus hermanas, informándoles de su fallecimiento. Una vez que Kyuchi volvió a la vida y la familia quedó atónita, pudo recordar la conversación que había escuchado entre su madre y sus 2 hermanas. Todos quedaron atónitos por esta declaración. Después de eso, Kyuchi comenzó a recordar otros eventos que había experimentado. En una ocasión, había viajado miles de años atrás hasta la época del Gran Diluvio. Descubrió que las aguas provenían de un cometa que había pasado demasiado cerca de la Tierra. La fuerza gravitacional había jalado hielo del cometa hacia la atmósfera de la Tierra, provocando una lluvia inmensa que elevó el nivel del mar 2000 metros en un instante. Supuestamente, Kyuchi experimentó la creación del universo. Afirmó haber retrocedido en el tiempo hasta el mismo inicio. Fue una experiencia que lo obligó a reconsiderar su creencia en el Big Bang y, en cambio, le sugirió la presencia de una mente universal superior, donde el universo es una gran conciencia. El joven también pudo predecir algunos aspectos del futuro, afirmando que en los años 80 la humanidad descubriría evidencia de una civilización avanzada del mundo antiguo. Y entre 2024 y 2027 se encontrarían esqueletos gigantes en Sudamérica. Todos estos eventos ocurrieron en un lapso de 30 a 40 minutos, dejando a Kyuchi y al mundo con muchas preguntas sin respuesta. Los doctores y científicos quedaron desconcertados por su resurrección y las extrañas historias con las que había regresado. Número 13. Los rumores de milagros a menudo dejan a muchos preguntándose si realmente son un evento sagrado, un engaño o una manifestación de histeria colectiva.
Cuando se trata de las visiones de la Virgen María y su supuesto mensaje divino, que de vez en cuando aparecen en las noticias, no podemos evitar preguntarnos lo mismo. Tal fue el caso en otro suceso milagroso que comenzó el 12 de enero de 1973. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, una monja japonesa que era sorda, fue la primera en experimentar extrañas visiones de una naturaleza inexplicable. Ese día vio un rayo brillante de luz que emanaba del sagrario, una caja ornamentada y cerrada con llave que simbolizaba la presencia de Dios entre la gente. Fue algo misterioso y sin duda dejó a la hermana Agnes en estado de shock. Con el tiempo, el recuerdo se desvaneció de su mente, pero 2 días después, la misteriosa luz reapareció, marcando el inicio de una serie de fenómenos extraños que ella experimentaría. El 28 de junio, la monja sufrió la aparición repentina de supuestos estigmas, las heridas que aparecen al azar en la piel de una persona, a menudo en correspondencia con una crucifixión. La herida había aparecido en su mano izquierda y tomó la forma de una cruz. La mano de la hermana Inés quedó manchada de rojo y palpitando de dolor. Después de reconocer esto, una escultura de madera cercana de María se iluminó. Pasaron días sin otro incidente hasta que comenzó julio, cuando la entidad finalmente decidió hablarle. Mientras rezaba en la capilla, una estatua de la Virgen María Bendita, tallada de un solo bloque de madera del árbol Katsuya, sirvió de vehículo para un mensaje. De ella emanó una voz que, milagrosamente, la hermana Agnes pudo escuchar. La voz afirmó que su sordera pronto sería curada. También se le indicó que rezara en reparación por los pecados de los hombres y que informara a su superior todo lo que había presenciado. Ese mismo día, otras hermanas de la iglesia notaron que un líquido rojo goteaba de la mano de la estatua. En 4 ocasiones, el flujo se repitió, causando una ola de miedo e intriga en la iglesia. Supuestamente, la herida que marcó la mano de la estatua permaneció ahí durante meses antes de desaparecer enigmáticamente el 29 de septiembre. Las hermanas entonces notaron que había comenzado a formarse sudor en el cuello y la frente de la Virgen María. Unos días después de eso, la hermana Inés recibiría un segundo mensaje. Esta vez, la voz explicó que una ira que estaba creciendo en el Señor sugería que un gran castigo iba a ser infligido a toda la humanidad. Nuevamente, se le indicó a la monja que informara a su superior lo que le habían dicho. El 13 de octubre, la hermana Inés recibiría su tercer y último mensaje de la aparición, que fue llamada Nuestra Señora de Akita. La voz comenzó diciendo que el mensaje sería transmitido a su superior. Supuestamente, ella explicó que los hombres no se arrepienten ni mejoran, y por esto, el Padre estaría infligiendo un gran castigo a la humanidad. La monja afirmó que la voz le dijo que un demonio cosecharía muchas almas y que no habría perdón por el aumento de los pecados. Las palabras transmitidas al resto de las hermanas y a su superior provocaron miedo. Era amenazante, y lo que lo hacía aún más angustiante era el supuesto fluido vital que fluiría de los ojos de la estatua durante los siguientes 6 años antes de detenerse abruptamente. Se inició una investigación sobre este evento y la Iglesia Católica japonesa lo reconoció como auténtico. Ellos creían que era un suceso sagrado, pero los miembros de la comunidad científica no podían comprenderlo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquí? ¿Fue todo un engaño, como muchos de los que han resultado serlo? ¿O había algo más siniestro y amenazante en juego aquí? Número 12. Los sucesos extraños y misteriosos no se limitan a las iglesias, los cielos o las sombras de los vecindarios. Estos acontecimientos aterradores pueden ocurrir en cualquier lugar y cualquiera puede ser testigo de cómo se desarrollan. El lugar menos esperado para que ocurra un suceso inexplicable, sin embargo, sería un centro espacial. Que sea presenciado por un empleado oficial también va más allá de lo probable. Sin embargo, en 1986 esto fue precisamente lo que ocurrió. Era una noche ventosa en Houston, Texas, y la oscuridad caía sobre el Centro Espacial Johnson de la NASA. Esa noche, quien estaba terminando su jornada era el archivista de la NASA, Frank Shaw, quien acababa de terminar su turno y se dirigía hacia su auto en el estacionamiento. Había sido un día bastante tranquilo en la oficina. Para Shaw, sin embargo, su día estaba a punto de volverse mucho más interesante, pero no de la manera que él hubiera esperado, porque al acercarse a su vehículo, el archivista se detuvo al ver que algo se movía con el rabillo del ojo. Levantó la cabeza, dirigiendo la mirada hacia la parte superior del enorme edificio del Centro Espacial Johnson. Entrecerró los ojos ante algo que le hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda y deseó haber subido a su auto más rápido. En lo más alto había una visión que no inspiraba nada más que terror.
Era una criatura nunca antes vista, grande y negra como la noche. Tenía enormes alas de murciélago que se parecían a las de una gárgola. Paralizado por el pánico, Shaw no pudo hacer nada más que mirarla. Era como si todas sus pesadillas se hubieran manifestado justo frente a sus ojos y el miedo que las acompañaba recorría todo su cuerpo. La criatura pareció notar a Shaw y sus ojos penetrantes se encontraron con los de él. El archivista afirmó después que sentía como si la gárgola estuviera disfrutando del pánico que había causado. El ser entonces extendió sus alas y emitió un sonido crepitante mientras se internaba en la noche. Pasaron varios minutos más antes de que el hombre pudiera calmarse lo suficiente como para moverse. Subió a su auto temblando y comenzó el viaje de regreso a casa. En casa, la familia esperaba su llegada. Llegó más tarde de lo habitual, lo que les causó preocupación. Una vez que Shaw llegó a la casa, se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Shaw estaba pálido y sin aliento, y pronto comenzó a contar la historia más increíble que jamás habían escuchado. Por supuesto, la familia no le creyó y pensó que debía haber malinterpretado lo que había visto. Juntos, decidieron que no debía contarle a nadie sobre el avistamiento, y Shaw cumplió su palabra mientras intentaba borrar esa noche de su mente. Sin embargo, atormentado por el pensamiento de este ser monstruoso, se lo confesó a un amigo, que también era su supervisor. Esperando ser despedido en ese mismo momento, Shaw quedó gratamente sorprendido por la respuesta. El supervisor le dijo que no era el primero en haber visto la gárgola. Supuestamente, ya se había abierto un expediente después de un avistamiento previo y el fallecimiento inexplicable de 2 guardias en el centro espacial. Shaw sintió un alivio, pero el hecho de que no estuviera loco ni hubiera imaginado al ser planteaba una serie de nuevas preguntas y mayores riesgos. ¿Qué era lo que él y otros testigos estaban viendo en Houston? Número 11. El 11 de marzo de 2011, los habitantes de la fosa de Japón despertaron de la peor manera. Un terremoto, con una magnitud estremecedora de 9.1, se produjo frente a la costa noreste de Honshu, provocando un tsunami masivo que llegó a las costas en tan solo 30 minutos, derribando los muros de contención marítimos y deshabilitando 3 reactores nucleares en los días siguientes. Se le conoció como el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Fue un desastre que arrasó casas, destruyó tierras, inutilizó el suministro eléctrico y cobró miles y miles de vidas. Se registraron 15.899 muertes, con 6 personas desaparecidas y más de 6.000 heridos. 123.000 casas se derrumbaron y 1 millón más quedaron dañadas. El tsunami, que alcanzó una altura de 12 pies y avanzaba a 500 millas por hora, fue responsable de la mayor parte de los daños. Aquellos cuyas vidas fueron salvadas por el aterrador evento se quedaron sin hogar, sin comida y con una imagen aterradora grabada en sus mentes para siempre. Acompañando las visiones del intenso y traumatizante evento, las estadísticas y los daños, existe un misterio que desafía toda explicación. Era el misterio de una ola de supuestos avistamientos de fantasmas y encuentros inexplicables que comenzarían después de la destrucción causada por el tsunami. Justo cuando la vida en la costa comenzaba a volver a la normalidad, empezaron los extraños avistamientos. Los taxistas en las zonas más afectadas, como Sendai o Ichinomaki, contaron algunas historias inquietantes. Varios conductores afirmaron que recogían pasajeros que misteriosamente desaparecían a mitad del viaje, antes de llegar a su destino. A menudo, los pasajeros daban direcciones que ya no existían en barrios que el tsunami había destruido. Después del tsunami, los taxistas reportaron asientos traseros extrañamente fríos y conversaciones confusas con estos pasajeros fantasmales, a menudo completando las rutas incluso cuando los pasajeros desaparecían. Otros residentes vieron figuras empapadas por el tsunami, objetos moviéndose inexplicablemente y aparatos electrónicos comportándose de manera extraña. A pesar de las afirmaciones escépticas sobre el trastorno de estrés postraumático, los residentes se mantuvieron firmes en sus relatos, dejando un misterio fascinante y aterrador. Número 10. El grifo es una criatura mítica que, según las leyendas, tiene el cuerpo, las patas traseras y la cola de un león, junto con la cabeza, las alas y las garras delanteras de un águila. Dado que esta imagen incorpora tanto al rey de las bestias como al rey de las aves, el grifo suele usarse como símbolo de valentía, poder y protección divina en ciertos contextos. Se cree que el mito se originó en la Ruta de la Seda, cuando antiguos viajeros encontraron los restos fosilizados del dinosaurio Protoceratops y creyeron erróneamente que la bestia tenía las partes del cuerpo mencionadas anteriormente. Mientras que la mayoría de nosotros estamos seguros de que el grifo es solo un mito, los residentes de Brentford, en el oeste de Londres, Inglaterra, no están tan seguros.
Se dice que la criatura ha sido vista allí en varias ocasiones y ha dejado su huella en la zona desde entonces. La cervecería Griffin, que se encuentra cerca de Chiswick, es un buen ejemplo de esto, al igual que el club de fútbol Brentford, que juega sus partidos en casa en el Griffin Park. Además, el escudo de armas de las zonas de Brentford y Chiswick contiene dos grifos que sostienen un escudo entre ellos. Todas estas referencias se remontan a una historia de mediados de 1600, cuando el rey Carlos II estaba en el poder. Se dice que él tenía un romance con una mujer llamada Nell Gwyn y que decidió darle un regalo especial, que era un grifo. Ella mantenía a la criatura en su casa en The Botts, que ahora se conoce como Brent Road, y ahí ocurrió un desafortunado accidente. Un día, el grifo de alguna manera terminó cayendo al río Brent y fue arrastrado hasta el río Támesis. Angustiada, Nell creyó que la criatura se había ahogado, pero sin que ella lo supiera, había llegado a Brentford Heights, donde logró llegar a la orilla. Siguió viviendo en esa zona y pronto logró encontrar pareja. La segunda parte de la historia es que, años después, otro grifo fue traído a la zona por Joseph Banks después de visitar una isla exótica con el capitán James Cook. Su grifo logró escapar y encontró al grifo de Nell. La pareja tuvo varias crías antes de desaparecer inexplicablemente, y la gente afirmaba ver a estas criaturas de vez en cuando. Un hombre llamado Kevin Chippendale informó en 1984 que había estado caminando por la calle Braemar cuando vio una extraña criatura en el cielo sobre el techo del complejo de apartamentos Green Dragon. Él afirmó que tenía el hocico de un perro, 4 patas y un par de alas que le ayudaban a surcar el cielo sin esfuerzo. Volvió a ver a la misma criatura al año siguiente y solo entonces se dio cuenta de que se parecía mucho al grifo del letrero del pub Griffin. Esta vez, varias otras personas también vieron a la criatura y quedaron desconcertadas. Pronto, más residentes de la zona empezaron a reportar avistamientos similares, aunque la mayoría de la gente cree que estos fueron engaños o que los medios fueron responsables de sensacionalizar ese avistamiento inicial equivocado. Sea como sea, muchas personas en Brentford siguen insistiendo en que el grifo realmente existe y que todos estos avistamientos fueron genuinos. Número 9. En 1999, el profesor Alexander Chubarov de la Universidad Estatal de Bashkiria en Rusia hizo un descubrimiento notable mientras él y algunos de sus amigos exploraban el pueblo de Chander en los Urales del Sur. Chubarov había leído informes históricos que decían que en esa zona alguna vez existieron grandes losas de piedra y el grupo comenzó a buscar evidencia de esto. Terminaron buscando bajo el porche de una casa en la zona y realizaron un descubrimiento notable después de que les dijeron que una piedra así había sido utilizada como cimiento para el porche hace mucho tiempo. Le habían dicho que la losa contenía extraños grabados indescifrables y su interés se despertó de inmediato. Al encontrar la piedra, la llamó Dashka en honor a su nieta, pero también es conocida como la piedra del mapa de los Urales o la piedra del creador. Al desenterrar la losa, fue examinada más de cerca y se confirmó que efectivamente contenía inscripciones y grabados. Se cree que tiene alrededor de 120 millones de años y los investigadores aún están tratando de determinar quién la creó. La piedra mide aproximadamente 1,5 metros de altura y pesa alrededor de 1 tonelada. Se ha determinado que las inscripciones que contiene son un mapa de la región de los Montes Urales, lo cual es notable por sí mismo, pero los investigadores han quedado asombrados por la precisión con la que fue dibujado. Muestra las redes de canales del área, los caminos del sistema de irrigación y, lo más sorprendente, 2 represas hechas por el hombre que se cree existían en ese tiempo. Estas represas eran tan grandes que los científicos están teniendo dificultades para entender cómo esta civilización antigua pudo haberlas construido con herramientas y técnicas primitivas. Esto sugeriría que los creadores de la piedra tenían algún tipo de conocimiento superior, y debido a esto se han propuesto muchas teorías sobre quién dibujó el mapa y cómo pudieron hacerlo. Un análisis más detallado ha demostrado que la piedra contiene 3 capas diferentes: una de porcelana, otra de vidrio de diópsido y otra de dolomita. Cabe señalar que estos 3 materiales nunca se encuentran fusionados juntos en la naturaleza, lo que añade aún más misterio al hallazgo ya inexplicable. La capa de porcelana contiene el mapa en cuestión, pero lo que ha dejado perplejos a los historiadores es el hecho de que, para crear esta porcelana, habrían sido necesarias temperaturas extremadamente altas, y esto debería haber sido imposible en esa época, ya que solo podemos producir estas temperaturas bajo condiciones controladas y extremadamente peligrosas en la actualidad. Esto contradice las teorías de muchos expertos que creen que la piedra es simplemente una formación natural y no un mapa en absoluto.
Chubirov ha declarado que el mapa solo pudo haber sido creado desde un punto de vista aéreo, ya que muestra el área con precisión tridimensional. En cuanto a la escritura y los símbolos tallados en la piedra, nadie ha estado cerca de descifrarlos. Varios otros idiomas antiguos, como el sumerio, el sánscrito y el protochino, se han comparado con la piedra, pero ninguno de estos idiomas guarda semejanza alguna con la escritura en la losa. Aún más extraño es el hecho de que, en la época en que se dice que la piedra fue creada, los dinosaurios y criaturas similares vagaban por la Tierra y los homínidos ni siquiera existían todavía. Se están realizando más investigaciones y, con suerte, algún día entenderemos el verdadero propósito de la piedra del mapa de los Urales. Número 8. El Monte Washington, que se encuentra en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, es uno de los lugares más emblemáticos del Sendero de los Apalaches. Con una altura de 8 pies, es el pico más alto del noreste del país. El sendero también cuenta con varias cabañas del Club de Montaña de los Apalaches, y aunque la construcción de estas cabañas se hizo con buenas intenciones, se han vuelto algo controvertidas entre los excursionistas que se atreven a recorrer el sendero. Es bien sabido que las condiciones meteorológicas en el sendero pueden cambiar muy repentinamente, y muchos excursionistas se han encontrado expuestos a los elementos sin ningún tipo de refugio. Se dice que estas cabañas han salvado muchas vidas en esas circunstancias, pero no a todos les gustan. Algunos excursionistas creen que se les cobra demasiado por usar las cabañas, y no les gusta el hecho de que algunos senderistas de larga distancia a menudo no tengan que pagar, ya que ofrecen sus servicios laborales a cambio de comida, refugio y agua. Las cabañas han estado en estas áreas por más de 5 años, incluso antes de que existiera el Sendero de los Apalaches, que se completó en 1937. Al principio, las cabañas fueron construidas como refugios rudimentarios por personas que pasaban por la zona, pero con el tiempo fueron renovadas hasta convertirse en las cabañas que se pueden encontrar allí hoy en día. Las cabañas más conocidas se pueden encontrar en Greenleaf, Lonesome Lake, Galehead, Sealand Falls y Lakes of the Clouds. Fue la última de estas cabañas, que estaba a la mayor altitud, donde ocurrió un extraño evento a mediados de la década de 1930. Sin embargo, comenzó en 1900 cuando dos excursionistas, Alan Ormsby y William B. Curtis, estaban cruzando el sendero. Como suele suceder, las condiciones climáticas en la zona empeoraron repentinamente sin previo aviso y quedaron atrapados en una tormenta feroz que les costó la vida al no poder encontrar refugio. Después de esto, se decidió que era necesario construir una cabaña para evitar tragedias similares en el futuro. Esa cabaña fue finalmente reemplazada por la cabaña de la AMC, que todavía existe hoy en día, a pesar de la historia escalofriante que se le atribuye. Alrededor de 1935, un miembro del equipo de la AMC, conocido solo como George, fue enviado a inspeccionar la cabaña antes de que pudiera abrirse tras el final de la temporada de invierno. Le dijeron que buscara cualquier daño en la cabaña y que informara sus hallazgos a sus supervisores por medio de un radio de 2 vías. Cuando llegó, no encontró ningún daño visible, ya que las ventanas seguían tapiadas y el clima frío aparentemente no había afectado el edificio. Alrededor del mediodía de ese día, el resto del equipo le habló por radio a George para saber qué había encontrado, pero no obtuvieron respuesta, lo cual no era nada fuera de lo común. Pensaron que George podría haber decidido ir a dar una caminata, pero cuando aún no podían comunicarse con él para las 8 de la noche, empezaron a preocuparse. Se decidió que un equipo sería enviado a la cabaña en la mañana para revisar cómo estaba George. Cuando llegaron, encontraron su mochila y equipo en la cabaña, y en la mesa de la cocina encontraron su radio. Todavía tenía mucha batería, y no podían entender por qué no había respondido el día anterior. Registraron la cabaña, pero no encontraron rastro de George, así que empezaron a buscar afuera, pero sin éxito. Finalmente, alguien escuchó un ruido proveniente de la cocina y, al investigar, encontró a Jorge acurrucado debajo del fregadero con un hacha apretada contra su pecho. Estaba claramente aterrorizado y le suplicó al resto de la tripulación que lo sacaran de ahí. Más tarde explicaría que, al llegar a la cabaña, estaba exhausto y, una vez que entró, comenzó a revisar sus provisiones mientras recuperaba el aliento. Pero entonces, sintió como si alguien lo estuviera observando y sintió que una presencia se acercaba por detrás. Cuando se dio la vuelta, vio un rostro distorsionado mirándolo a través de una de las ventanas del comedor, que aún estaban tapiadas. Para su horror, se dio cuenta de que el mismo rostro lo observaba desde cada una de las ventanas y que parecían estar derritiéndose a través del vidrio y entrando a la cabaña. Corrió y se escondió debajo del fregadero de la cocina, donde más tarde fue encontrado, y nunca se encontró una explicación. Número 7. Verse involucrado incluso en un pequeño accidente automovilístico puede ser una experiencia traumática, incluso cuando no hay lesiones.
En la mayoría de los casos, estos accidentes son solo eso, accidentes. Pero parece que alguien en Nebraska ha estado provocando choques a propósito y aún no ha sido identificado. Estos choques han ocurrido en la autopista 36 en Bennington y todos los involucrados han reportado el mismo detalle a la policía. Declararon que un hombre extraño, a quien nunca habían visto antes, apareció de la nada, solo para desaparecer de nuevo poco después. Un hombre llamado Kyle Sorensen declaró que estaba conduciendo por la autopista con su esposa una noche, cuando de repente vio una bicicleta de niño en medio del camino. No pudo esquivar la bicicleta a tiempo y terminó chocando contra ella, y para su alivio, ningún niño la estaba montando. Detuvo su auto y estaba a punto de bajarse para inspeccionar los daños a su vehículo y buscar una explicación de por qué la bicicleta estaba ahí, cuando vio algo extraño en su espejo retrovisor. Un auto estaba estacionado a poca distancia en la calle Pawnee, y en cuanto Kyle lo vio, el conductor encendió el motor y se acercó. Se detuvo detrás del auto de Kyle, se bajó y empezó a caminar hacia el vehículo de Kyle. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, dijo que realmente quería asegurarse de que Kyle y sus acompañantes estuvieran bien, pero no pudo explicar por qué había estado esperando exactamente en ese lugar con el motor de su auto apagado. Kyle se sintió incómodo por la interacción y decidió irse del lugar, pero mientras lo hacía, su esposa miró hacia atrás y vio al mismo hombre vertiendo aceite sobre la superficie de la carretera. Decidieron no regresar y avisaron a la policía sobre el accidente y las extrañas acciones del hombre mientras se iban. Él está convencido de que el hombre provocó el accidente a propósito y que estaba vertiendo aceite en la carretera para causar otro. Poco tiempo después, un hombre llamado Garrison Beach iba conduciendo por la carretera con su esposa Skylar, cuando tuvieron que dar un volantazo para evitar un accidente. Habían colocado una gran pieza de metal en la carretera y, después de esquivarla por poco, el auto terminó en una zanja. Entonces, un hombre se acercó desde un auto estacionado cerca y les ofreció llevarlos a la estación de policía. Garrison declaró que era como si el hombre los hubiera estado esperando y rechazaron su oferta, pero tan pronto como lo hicieron, él corrió de regreso a su auto y se alejó en su auto. Se han recibido varios reportes más de objetos colocados en la carretera y hay una investigación en curso para finalmente identificar al hombre responsable. Número 6. En 1815, Elizabeth Fenning, de 20 años, estaba trabajando para Orlabar Turner en Londres, Inglaterra. Había sido contratada como la cocinera de la familia y cada noche le preparaba la cena a Orlabar, a su esposa Margaret, a su hijo y a su nuera Charlotte. Se llevaba bien con la familia y con los otros miembros del personal, que consistían en una limpiadora, Sarah Peer, y sus 2 aprendices. Pero una noche, el ambiente en la casa cambió cuando Eliza fue al cuarto de una de las aprendices para pedirle prestada una vela. En el camino, se encontró con Charlotte, quien sintió que Eliza estaba vestida de manera inapropiada y amenazó con despedirla. Después, le dijo a Eliza que no estaba contenta con lo que se había dicho, pero hizo su mejor esfuerzo para continuar con sus deberes como de costumbre. Sin saber que tanto Charlotte como Sarah habían desarrollado una antipatía hacia ella, Eliza se volvió más segura de sus habilidades culinarias y decidió hacer unas bolas de masa. Pidió levadura a la cervecería local, después de lo cual Charlotte le pidió que cocinara bistec, papas y bolas de masa para la cena de esa noche, y agregó que los aprendices comerían pastel de carne. Primero preparó el pastel antes de empezar a trabajar en las bolas de masa y luego llevó el pastel a la panadería para que lo hornearan. La familia normalmente se sentaba a comer a las 3 de la tarde, así que dejó las bolas de masa junto al fuego para que subieran. Pero cuando regresó a la casa, se desanimó al ver que las bolas de masa no habían subido. Hizo todo lo que pudo para solucionar el problema, pero el resultado fueron 6 pequeñas bolas de masa que se habían quemado. La familia pareció no prestar mucha atención y comió las bolas de masa de todos modos, y Eliza también comió. Solo unos minutos después, toda la familia y Eliza, así como uno de los aprendices, se enfermaron gravemente y llamaron a un médico. También le pidió a Sarah que fuera a buscar a su padre, Guillermo Fenning, quien trabajaba en la calle Red Lion en Holborn como vendedor de papas. Guillermo solo recordaría después que ella le había pedido que fuera a la casa, ya que no mencionó que era un asunto urgente. Cuando llegó a la casa alrededor de las 10:30 de esa noche, le dijeron que Eliza no estaba y solo después se supo que Carlota le había dicho a Sarah que dijera esa mentira. John Marshall, uno de los doctores que acudieron a la escena, examinó el tazón que Eliza había usado para hacer las bolas de masa y concluyó que había arsénico presente. Eliza inmediatamente cayó bajo sospecha y fue arrestada. Sus padres lograron reunir 5 libras para un abogado defensor y un asesor legal.
Por otro lado, los Turner tenían acceso a varios expertos legales y el dinero para pagarles generosamente. En el juicio, se argumentó que Elisa todavía estaba enojada por haber sido reprendida por Carlota y que ella fue quien envenenó a la familia como un acto de venganza. También se alegó que ella había robado el arsénico que se usó de la oficina del aprendiz. Se ha señalado que el arsénico había desaparecido 2 semanas antes, pero Elisa declaró que eso no era cierto y pidió que uno de los aprendices la respaldara, pero el tribunal se negó a escucharlo. El doctor que había acudido a la escena declaró que testificaría que Elisa también había sido envenenada, pero de nuevo el tribunal se negó a escuchar su testimonio, a pesar de que era un cirujano respetado. Para sorpresa de todos, Elisa fue sentenciada a ser ejecutada. Muchas personas en la zona solicitaron que se cambiara el veredicto, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Más tarde, tras una investigación adicional, saldría a la luz que se había omitido evidencia en el juicio y que hubo colusión para que ejecutaran a Elisa. Su inocencia se comprobó cuando se descubrió que ni la levadura ni la leche utilizadas para hacer las bolas de masa contenían arsénico. Y en 1928, el hijo de los Turner, Robert, confesó que él era el culpable. Pero su sobrino después hizo la misma confesión, así que el verdadero culpable sigue siendo desconocido. Número 5. Los sitios de entierro pueden ser muy interesantes de visitar, ya que a menudo nos quedamos pensando en las vidas que llevaron los enterrados antes de fallecer. En la mayoría de los casos, las lápidas contienen al menos algunas pistas sobre cómo fueron sus vidas, como cuándo nacieron, si tuvieron esposas e hijos, y cuándo fallecieron. Pero algunas lápidas se convierten en misterios inexplicables una vez que son descubiertas, como lo demuestra la tumba de un individuo llamado el druida de Colchester. Cabe señalar que hace mucho tiempo, la palabra druida se usaba a menudo para describir a alguien que tenía experiencia en medicina, en lugar de la imagen de magos que la palabra evoca hoy en día. La lápida fue descubierta en el pueblo de Stanway, cerca de Colchester en Essex, Inglaterra, en 1996, por un grupo de investigadores que trabajaban en la zona. La tumba fue fechada en la Edad del Hierro y se cree que el hombre que fue enterrado allí falleció alrededor del año 50 después de Cristo. Si bien la antigüedad del sitio funerario y las inscripciones en la piedra ya eran muy intrigantes, fue lo que se encontró dentro lo que realmente emocionó a los investigadores. Descubrieron una capa adornada con diferentes broches, un juego de mesa con fichas de vidrio, un colador de té y algunas varillas de metal. Pero el hallazgo más notable fue un conjunto de herramientas médicas que se cree que es el más antiguo jamás descubierto. Entre ellas había un bisturí, pinzas, ganchos y una sierra quirúrgica, lo que refuerza aún más la teoría de que el hombre tenía algún tipo de formación médica. En cuanto a las varillas de metal, se cree que se usaban para la adivinación, también conocida como radiestesia, y se supone que una cuenta de azabache que fue desenterrada habría sido considerada como poseedora de propiedades mágicas mientras el druida estaba vivo. Esto sugiere que el hombre pudo haber sido un druida, adivino o sanador, y si en realidad era un druida, esta sería la única tumba de un druida británico que se haya descubierto. En la época en que el hombre habría estado vivo, varios druidas vivían en Anglesey, pero tuvieron un destino desafortunado. Después de que se completó el levantamiento ordenado por la reina Boudica, el emperador Claudio decidió que todos los druidas debían ser eliminados, y sus casas, tierras y propiedades fueron destruidas, dejando muy pocas pruebas de que alguna vez existieron. Por lo tanto, si alguna vez se demuestra que este sitio funerario pertenece a un druida, sería un descubrimiento extraordinario. Desafortunadamente, los expertos actualmente no tienen forma de probar esto, y la identidad del hombre sigue siendo desconocida. Los investigadores han estado estudiando la tumba y los objetos encontrados junto con ella durante más de una década, y aunque muchos están cada vez más seguros de que el hombre era un druida, otros piensan que probablemente perdió la vida. Durante la invasión romana de Britania, que tuvo lugar en el año 43 después de Cristo, no hay duda de que se llevará a cabo más investigación y que se hará todo lo posible por identificar al druida. Pero por el momento, solo podemos especular sobre quién era y a qué se dedicaba hace todos esos siglos. Número 4. Debe ser increíblemente emocionante encontrar una piedra antigua que contenga escritura de hace mucho tiempo. Pero este tipo de hallazgos también puede resultar muy frustrante cuando los investigadores se dan cuenta de que no pueden traducir la escritura, que el mensaje escrito en la piedra probablemente nunca se conocerá. Este es el caso de la escritura olmeca que se descubrió en una piedra vertical de 4 toneladas en México. El descubrimiento, como tantos otros, se hizo completamente por accidente, y los pescadores que lo encontraron en 1986 nunca habrían podido predecir que su hallazgo seguiría desconcertando a las mentes científicas durante décadas.
La piedra fue encontrada en un pequeño asentamiento pesquero en La Mojara, cerca de Veracruz. Y tan pronto como los expertos comenzaron a estudiarla, se dieron cuenta de que tenían una tarea difícil entre manos. La escritura olmeca que se encontró en la piedra es tan antigua que solo una pequeña sección puede ser descifrada y el resto sigue siendo un misterio. Se cree que la escritura pictográfica tiene alrededor de 2000 años de antigüedad, ya que ese tipo de escritura se usaba en la zona en ese entonces, después de evolucionar a partir de los escritos de la civilización olmeca. Dos arqueólogos, John Justison de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y Terence Kaufman de la Universidad de Pittsburgh, han estudiado la piedra extensamente. Ellos pudieron usar la escritura como algo parecido a una piedra de Rosetta, lo cual ayudó a los historiadores a descifrar los jeroglíficos egipcios después de que fue descubierta. Y al hacerlo, pudieron descubrir similitudes entre la escritura en la piedra y la utilizada por los mayas, incluyendo inscripciones de calendario y sistemas numéricos. Pero la piedra contiene mucha escritura que fue grabada en ella en 21 columnas, lo que la convierte en la escritura más larga de su tipo jamás encontrada. Las partes que fueron descifradas cuentan la historia de un rey que ascendió al poder después de un largo periodo de guerras y rituales. Descubrieron que la escritura contiene algunas características muy interesantes, como los mismos símbolos que aparecen al final y al principio de algunas columnas, lo que sugiere que servían como un tipo de signo de apertura y cierre de cláusulas. Aunque se ha logrado cierto progreso, los investigadores tuvieron muchos desafíos que superar. Tuvieron que averiguar cómo se producían estas palabras o corrían el riesgo de hacer una traducción incorrecta. Por lo tanto, se comparó con muchos de los idiomas que eran comunes en la zona en ese momento y se hizo esta traducción parcial. Aunque parte del texto ha sido descifrado, gran parte de la escritura de la piedra sigue siendo un misterio y se espera que en el futuro se logren más avances. Para que esto suceda, los expertos esperan que se encuentren más artefactos que contengan la misma escritura y que puedan ser utilizados para comprender el resto de la historia del rey. Por ahora, sin embargo, este descubrimiento extraordinario sigue siendo enigmático, y solo el tiempo dirá si alguna vez descubriremos quién grabó estas palabras en la piedra y cuál era realmente su verdadero propósito. Número 3. Las criaturas llamadas pie grande no necesitan presentación, ya que están entre los críptidos más mencionados de todos los tiempos, junto con su primo el Sasquatch y el monstruo del lago Ness. Mucha gente cree que los seres conocidos como pie grande son reales, afirmando haber tenido encuentros cercanos con estas bestias, pero muchos más siguen siendo escépticos, ya que nunca se ha encontrado una prueba real de su existencia. Los avistamientos más comunes de pie grande se reportan cada año en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, y el área con más avistamientos reportados es el estado de Washington. También se ha informado que han sido vistos en California, Oregón, Columbia Británica y otras áreas silvestres, pero nadie ha podido proporcionar imágenes concluyentes u otra evidencia de estas afirmaciones. Aunque pie grande es bien conocido en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países, otra criatura similar que ha sido vista en Nueva Zelanda a lo largo de los años es mucho menos conocida, pero igual de misteriosa que su contraparte estadounidense. La criatura, que es conocida como el hombre Mohou, se puede encontrar en las leyendas maoríes de hace mucho tiempo, en las que se describe como un animal parecido a un simio que se paraba sobre sus patas traseras. Los testigos dicen que tiene pelaje desgreñado por todo el cuerpo y que parece tener una fuerza superior a la de los humanos, ya que es mucho más grande que el hombre promedio. En un esfuerzo por cerrar el caso del hombre Mohou de una vez por todas, el investigador paranormal Mark Koppel decidió buscar a la bestia y espera encontrar pruebas de su existencia en algún lugar de los bosques de Nueva Zelanda. Él dice que tomó esta decisión en 2015 después de haber pasado algún tiempo en la zona agreste de Coromandel. Él afirmó que un día, mientras estaba de excursión, se topó con unas huellas extrañas que no pudo identificar. Las huellas se encontraron en áreas casi inaccesibles y mostraban que la criatura que las hizo parecía caminar sobre sus patas traseras. Poco después de que se hizo el descubrimiento, Mark empezó a escuchar los sonidos de una criatura bípeda y pesada caminando por la zona, y empezó a sentirse incómodo al estar seguro de que alguien o algo lo estaba observando y siguiendo. Hizo moldes de las huellas y empezó a usar cámaras en primera persona con la esperanza de captar un vistazo del hombre Mohou. Desde entonces pasó mucho tiempo en la península de Coromandel, en la isla norte, y ha reportado otros hallazgos. En varias ocasiones, se sobresaltó al escuchar los sonidos de una criatura gritando o posiblemente llamando, y el sonido era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de otro animal en su vida. También descubrió varios pares más de huellas, y en una ocasión algo empezó a lanzarle piedras desde dentro de la maleza densa, pero no pudo ver quién era el responsable.
Luego empezó a escuchar sonidos de golpes en la madera, que normalmente se asocian con pie grande. El sonido es similar al de un instrumento de madera, como un bate de béisbol, golpeando contra un árbol, y los expertos han sugerido que esto podría servir como advertencia o como un método de comunicación entre las criaturas. Los testigos han reportado encuentros con el hombre Mohegan durante mucho tiempo, y muchos fueron advertidos por los maoríes de no aventurarse en el bosque, ya que podrían encontrarse con un mohau y nunca regresar. También ha habido muchos avistamientos en la actualidad, pero según Mark, estos testigos no han querido compartir sus experiencias por miedo. Ahora planea filmar un documental sobre la bestia, pero los esfuerzos de recaudación de fondos para ese fin han sido decepcionantes. Algunos investigadores sugieren que el hombre Mohegan ni siquiera existe y que es simplemente un relato ficticio que refleja el de pie grande. Otros siguen firmes en que lo han visto y que solo será cuestión de tiempo hasta que una de estas criaturas sea encontrada para que su existencia finalmente pueda ser confirmada. Número 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, el primer marqués de Dufferin y Ava, es mejor recordado por la versión corta de su nombre, Lord Dufferin. Nació en junio de 1826 y llegó a ser un estadista, un viajero muy experimentado y finalmente el gobernador general de Canadá y virrey de la India. Viajó a través del Océano Atlántico Norte y más tarde publicó sus memorias del viaje, lo que resultó en que se convirtiera en una especie de celebridad. En 1860 se convirtió en comisionado en Siria, después de lo cual se convirtió en el canciller del Ducado de Lancaster. Según quienes lo conocieron, era un diplomático nato, pero a menudo tenía problemas financieros ya que tenía el hábito de vivir por encima de sus posibilidades. Todas sus propiedades habían sido hipotecadas y para 1875 tenía una deuda de 300,000 libras. Después de vender algunas de sus propiedades para pagar estas deudas, se retiró del servicio diplomático en 1896 y 6 años después falleció en su casa en Bangalore, India. Pero también es conocido por un extraño incidente que ocurrió en 1849. En ese momento, había sido invitado a quedarse en la casa de un amigo en Irlanda y aceptó de inmediato. Una noche, se despertó de repente y se dio cuenta de una sensación de inquietud que lo dejó intranquilo e incapaz de volver a dormir. Decidió asomarse por la ventana, ya que podía ver que estaba iluminada por la luz de la luna y esperaba que eso le devolviera la calma, pero estaba equivocado. Inmediatamente vio a un hombre entre las sombras y pudo distinguir que llevaba algo pesado sobre uno de sus hombros. El hombre avanzaba lentamente debido al peso del objeto, pero finalmente llegó al frente de la casa, donde Dufferin pudo verlo con mayor claridad, y se sorprendió al darse cuenta de que la figura estaba cargando un ataúd. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se detuvo y lo miró directamente. Según se informa, su rostro era tan grotesco que Dufferin se quedó sorprendido y permaneció paralizado mientras el hombre seguía su camino. Dufferin regresó a la cama, pero no pudo olvidar la escena macabra y no volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente, le preguntó a su amigo sobre el incidente, pero él no pudo darle ninguna explicación. No conocía a nadie con esa descripción y no había recibido noticias de ningún funeral que se hubiera realizado en la zona. Dufferin hizo todo lo posible por olvidar el encuentro, pero años después, el recuerdo volvería con total claridad. Mientras servía como embajador en Francia, visitó el Grand Hotel de París en calidad oficial. Lo dirigieron hacia un gran ascensor donde los funcionarios lo esperaban y tenían la intención de ir en el elevador a una sala de reuniones. Pero cuando se abrieron las puertas, Dufferin se sorprendió al ver al mismo hombre del jardín adentro y se negó a entrar. Él dijo que había olvidado algo y le pidió al resto del grupo que siguiera sin él. Tenía la intención de preguntarle a la recepcionista quién era ese hombre, pero antes de que pudiera hacerlo, el elevador se desplomó desde los pisos superiores y su vida se salvó mientras que sus colegas funcionarios perdieron la suya. Mucha gente afirma que esto nunca sucedió y que todo fue solo un cuento exagerado, pero se ha señalado que el propio Dufferin solía contar esta historia, agregando que el hombre en cuestión nunca fue identificado. Número 1. El bosque Hoia Baciu, que se encuentra en Rumania, ha ganado una reputación gracias a los eventos inexplicables que han sido reportados por personas que han visitado la zona. Se dice que los lugareños evitan el bosque a toda costa, ya que muchas personas han desaparecido inexplicablemente ahí, y por eso se le ha apodado el Triángulo de las Bermudas de Rumania. Pero estas desapariciones son solo la punta del iceberg, según algunas de las personas que han experimentado sucesos extraños dentro del bosque. Se cree que la primera desaparición en Hoia Baciu ocurrió hace más de 100 años, cuando un pastor se adentró en el bosque con alrededor de 200 ovejas. Ni él ni sus ovejas volvieron a ser vistos, y el bosque recibió su nombre en su honor.
En tiempos modernos, las personas que viven cerca del bosque reportan ver luces extrañas que emanan desde su interior. Y esto ha dado lugar al rumor de que las luces son los espíritus de los agricultores que vivieron y fallecieron en la zona hace mucho tiempo. Otros que han ignorado las advertencias y se han aventurado dentro han reportado que de inmediato comenzaron a sentirse incómodos e irritados por razones que no podían explicar. Agregaron que sentían como si los estuvieran observando y en algunas ocasiones personas han salido de entre los árboles después de unas horas creyendo que solo habían estado en el bosque por unos minutos. Algunos visitantes han experimentado migrañas tan pronto como pusieron un pie en el bosque, mientras que otros de repente desarrollaron una erupción sin razón aparente. También ha habido muchos reportes de personas que regresan con marcas de quemaduras y rasguños en el cuerpo que nadie ha podido explicar. Algunos empiezan a sentir náuseas mientras más se adentran en el bosque y reportan que no pudieron pedir ayuda, ya que todos sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Luego están los avistamientos extraños que han sido reportados por muchas personas. Aseguran que mientras disfrutaban del paisaje, decidieron tomar algunas fotos, como la mayoría de nosotros haría. Pero cuando revisaron esas fotos después, contenían rostros y figuras fantasmales que no podían verse en ese momento. Algunas personas escucharon el sonido de voces femeninas incorpóreas, pero no pudieron encontrar la fuente. Otros de repente recordaron recuerdos lejanos de su pasado que habían olvidado por completo, y tan pronto como salen del bosque, vuelven a olvidarlos. Una historia dice que una niña perdió la vida en el bosque y a pesar de varios esfuerzos de búsqueda, no pudieron encontrarla. Pero 5 años después, salió del bosque vestida con la misma ropa, sin haber envejecido ni un solo día y sin recordar los años que habían pasado. Esto ha llevado a muchas personas a sugerir que el bosque contiene algún tipo de portal a otro universo, o que estos extraños eventos están relacionados con actividad extraterrestre, mientras que otros piensan que algo maligno vive en los árboles. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Ty Knotts y nos vemos en el próximo.